la unidad de ciencia básica, que les hagamos llegar la lista de los que están inhabilitados por inasistencia. ¿Ya? Entonces, estaré entregando la lista en el transcurso de la semana, y así salen los que salen, y justificarán por qué no han asistido. ¿Ya? Listo. Vamos a empezar la clase de hoy referida a investigación de epidemias. Como les decía a sus compañeros, el tema de las epidemias en epidemiología son como los infartos de miocardio en las emergencias. O sea, cuando hay un brote o una epidemia, los epidemiólogos no descansan. ¿Por qué? Porque si descansan y no intervienen oportunamente, esto se va a traducir en un mayor número de muertes o en un mayor número de enfermos, ¿no? Entonces, ahí es donde la epidemiología tiene que actuar como un emergenciólogo inmediatamente. Razón a ello es importante que ustedes conozcan este tema. Los contenidos que vamos a desarrollar, vamos a hablar algo de la teoría epidémica, luego vamos a hablar de la investigación de brote, luego de la elaboración e interpretación de la curva epidémica y los canales endémicos y la utilidad. Recordarles las enfermedades se producen de manera aleatoria, no de manera determinista, y ahí también ya conversamos con ustedes de que la epidemiología en ese contexto es una ciencia probabilística, no es una ciencia determinista. Y cuando hablamos de la teoría epidémica hay enfermedades que se comportan de diferente manera. Hay unas enfermedades en las cuales el individuo susceptible es afectado, luego de que es afectado, sufre la enfermedad y se recupera, y luego de recuperarse queda nuevamente susceptible. Ese tipo de enfermedades, por ejemplo, son las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Por ejemplo, gonorrea, por ejemplo, sífilis. ¿Por qué? Porque son enfermedades que no producen inmunidad. En cambio, hay otras enfermedades, como las inmunoprevenibles, en las cuales la persona susceptible sufre la enfermedad y luego se recupera totalmente y queda inmune o fallece. Ese tipo de enfermedades son las enfermedades inmunoprevenibles. Dentro de ellas, fundamentalmente sarampión, fundamentalmente parotiritis, fundamentalmente rubiola. Entonces, es cómo se comportan las enfermedades. Y de la existencia de personas susceptibles y de cómo se comporta la enfermedad es que se va a generar una forma de diseminación de la enfermedad entre los sujetos y consecuentemente la aparición de un brote o de una epidemia. El proceso, en el tema de la teoría epidémica tenemos que recordar esto que ya revisamos anteriormente, que es la teoría del proceso infeccioso, donde identificamos los elementos de la triada. ¿De qué triada? Ecológica, ¿no? Donde interviene el agente, el huésped susceptible y las condiciones ambientales. Entonces, de la ruptura de este equilibrio es que se va a producir el proceso infeccioso. Y para explicar el proceso infeccioso debemos conocer esto que es la cadena de transmisión, que la vamos a revisar de manera amplia cuando hablemos de enfermedades transmisibles. ¿Por qué? Porque las enfermedades transmisibles se van a explicar a través de esta cadena de transmisión. Evidentemente, también los brotes tienen que seguir una cadena de transmisión. En esta cadena de transmisión, el elemento más importante para cortar esta cadena de transmisión es el huésped susceptible. Si un huésped susceptible lo convierte en un huésped no susceptible, evidentemente, por más que exista el agente, por más que exista la puerta de salida, el modo de transmisión, la puerta de entrada, no se producirá la enfermedad. De ahí que las enfermedades que son inmunoprevenibles, simplemente interviniendo sobre el huésped susceptible y convirtiéndolo en huésped resistente, podemos controlar, eliminar y erradicar las enfermedades. Recordar también esto de acá, estos conceptos, el concepto de lo que es un conglomerado, el concepto de lo que es un brote, el concepto de lo que es una epidemia. Como dice ahí, conglomerado es una agregación inusual, real o aparente de eventos de salud que están agrupados en tiempo o en espacio. Si acá en nuestro salón aparecen 10 casos
de personas con infección respiratoria severa, podemos decir que es un conglomerado. En este caso sería una agregación inusual de casos reales, de personas que tienen una infección respiratoria aguda severa. Brote y epidemia, el concepto de brote y epidemia es el mismo. Brote o epidemia es la ocurrencia inusual de casos. Entonces, profesor, ¿cuál es la diferencia entre brote y epidemia? En la magnitud de la ocurrencia de este suceso inusual de casos. La ocurrencia inusual de casos de forma localizada se denomina brote. Y la ocurrencia inusual de casos que abarcan áreas geográficas más extensas se llama epidemia. Entonces, la dimensión de la ocurrencia inusual de casos define lo que es un brote o lo que es una epidemia. Por eso cuando dice, hubieron en el internado de los militares, aparecieron 10 casos de parotiritis, estamos hablando de un brote, no hablamos de epidemia. Pero si dicen, en el distrito o en el departamento de Lima ocurrieron un número inusual de casos de parotiritis, estamos hablando de epidemia. Ahorita estamos con una alerta, ahora que hablo de parotiritis, estamos con una alerta. ¿Por qué? Porque inició primero como brotes de parotiritis, casualmente en estos centros donde se forman a los militares, en centros cerrados, aparecieron casos de parotiritis. Pero ahora ya se ha incrementado el número de casos y consecuentemente abarca áreas geográficas y estamos hablando de una epidemia de parotiritis. Desde el punto de vista mediático, así se trata de epidemia, usualmente las autoridades dicen que se trata de brote, por el impacto que genera, ¿no? Es diferente que hay un brote y hay un brote, decimos, ¿no? Pero si no hay epidemia, todos nos asustamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que...? Por eso yo digo, cuando les enseñamos ya a ustedes, como futuros profesionales, deben saber dimensionar de qué estamos hablando cuando la autoridad se refiere a un determinado tema, ¿no? Sí. Como yo les digo, la autoridad lo va a decir porque decir epidemia genera pánico en la comunidad, pese a que es epidemia hablar de brote. Pero ya ustedes, como estudiantes de medicina, y que ya han llevado epidemiología, dependiendo cómo vean cuál es la diseminación de esta ocurrencia inusual de casos, así digan que brote, deben entender que se trata de una epidemia si abarca áreas geográficas. ¿Ya? Ahorita estamos con una alerta de parotiritis, ¿no? Entonces, supongo que ya todos ustedes se han vacunado. Hay bastantes casos de parotiritis en la época de la aparición de parotiritis. Como les decía, hemos empezado con brotes, aparecieron en estos centros de formación de los militares, muchachos que habitaban en un mismo lugar, con presencia de parotiritis. Pero ahora hay parotiritis en un número a tal punto que estamos en una alerta epidemiológica. Ahorita estamos en una alerta epidemiológica de parotiritis. Entonces, esa es la diferencia entre brote y epidemia. La diseminación localizada, brote; la diseminación a áreas geográficas más amplias, epidemia, ocurrencia inusual de casos. Endemia, esto también saben, la ocurrencia inusual de casos, ¿no? A diferencia de la ocurrencia usual se llama endemia. Hiperendemia es la persistencia de una intensa transmisión. A recordar también de que hay, así como hay epidemia, hay epizotia, ¿cierto? Así como hay endemia, hay exotia, ¿cierto? Epizotia, ¿qué sería? ¿Qué? Son animales, ¿no? Entonces, epizotia sería una epidemia en animales y una exotia sería una endemia en animales. Ejemplo, la gripe o el moquillo, vamos a decir ya, así en términos simples, sería una epizotia. En cambio, la brucelosis sería una exotia, ¿no? Brucelosis en el ganado caprino siempre hay, entonces sería una exotia. Estos conceptos también ya lo recuerdan. ¿Qué es una pandemia? Es la diseminación de una enfermedad que abarca continentes, países, ¿no? Ejemplos de pandemia: influenza, la que han vivido ustedes, H1N1, ¿no? Recordaban también la gripe española, también fue una pandemia. Y algo más cercano también es lo que se ha vivido con el cólera, también es una pandemia. Tendencia secular, ¿se acuerdan? El comportamiento de una enfermedad a lo largo de décadas, ¿se acuerdan?
Variación cíclica. No se acuerdan nada, creo. Esto hemos hecho, variación cíclica, muchachos. ¿Qué enfermedad tiene variación cíclica? Por lo menos se acuerdan eso, ¿no? Tosferina, ¿no? ¿Y por qué la tosferina tiene variación cíclica? Que a veces la vacuna no funciona igual en todos. Ya. Y ahí llego. ¿Qué ocurre? Se acumulan. ¿Qué se acumulan? Si la vacuna no funciona adecuadamente, susceptibles, ¿no? Entonces, las enfermedades que aparecen, en los cuales aparece un incremento inusual de casos de manera cíclica, se explican como producto del acúmulo de susceptibles. ¿Producto de qué? De que la vacuna no inmunizó a todos, pues, ¿no? Se vacunan y se van quedando susceptibles, se acumulan los susceptibles, viene un enfermo y todos los susceptibles acumulados producen un incremento cíclico de la enfermedad. Ya les habíamos puesto ejemplos, sarampión, les dijimos, ¿no? Cada 4 o 5 años antes esperábamos de que haya incremento. Igual, tosferina, cada 3 o 4 años incremento de tosferina. Es diferente a la variación estacional, es producto de Clima, los cambios estacionales, ¿no? Pero no porque hace frío, no porque hace calor, sino porque esas condiciones ambientales generan cambios en el agente, en el huésped o en el vector. Entonces, se presentan estacionalmente. Caso índice es el primer caso reportado a la autoridad. Ese es el caso índice, primer caso reportado a la autoridad. Y el caso primario es el primer caso que inició el proceso epidémico. Entonces es diferente, el caso primario es el primer caso que inició el proceso epidémico. En cambio, el caso índice es el primer caso que reportamos a la autoridad competente. No necesariamente el caso índice es igual al caso primario. Puede coincidir que el caso índice sea el caso primario. Generalmente no ocurre así. Bien, teniendo en cuenta esos conceptos iniciales, vamos a hablar de la investigación de brote. Ya dijimos, pues, ¿no? Epidemia o brote es la ocurrencia inusual de casos. Yo les mencioné de que cuando hablamos de epidemia o brote, hablamos de ocurrencia inusual de casos. No les he dado un número, ¿cierto? Entonces ustedes cuando hablan de epidemia no esperen que le digan hay 1 millón de casos, hay epidemia. O hay 100 casos, no es epidemia. No. Es la ocurrencia inusual de casos. En ese contexto, ¿un caso podría significar la ocurrencia de una epidemia? Sí, ¿no? Sí. Si es inusual, ¿en qué caso, por ejemplo? Ejemplo, en el país tenemos poliomielitis. No tenemos poliomielitis. Si aparece un caso de poliomielitis, un caso autóctono, diremos que hay o no epidemia. Sí, ya, eso es lo que les quiero decir, que la ocurrencia inusual de casos se define como epidemia o brote, dependiendo de si es circunscrito o diseminado, ¿cierto? No hay un número mágico. ¿Un caso puede ser una epidemia o un brote? Sí, profesor, puede ser, porque es la ocurrencia inusual de casos. O sea, si no hay casos y aparece un caso, estamos frente a una epidemia o brote. ¿Está bien? ¿Cuándo debemos investigar un brote? En estas circunstancias, cuando la enfermedad es considerada por la autoridad que es prioritaria, pues, ¿no? O cuando la enfermedad excede su ocurrencia usual, ya cuando estamos en un brote. O cuando la enfermedad parece tener una fuente común. Es el agua el que están consumiendo, ¿no? Fuente común. Hay que investigar. ¿Por qué? Porque si sigue así, va a ocurrir lo que ocurrió cuando estuvo Jon Snow, ¿cierto? Cuando parece tener una severidad mayor que la usual. Sí hay influenza, todos los años tenemos influenza. H1N1 sí hay. No, pero este año están muriéndose. Se morían el año pasado, o sea, el 1% era la letalidad, ahora estamos en 10%. Cuidado, hay que investigar. Ahí hay que investigar un brote. Cuando la enfermedad parece tener una severidad mayor que la usual. Y también cuando la enfermedad es nueva, emergente o desconocida en el área, ¿no? Entra como hicimos cuando entró Zika, pues Zika no había en el país, entonces tuvo que investigar. Cuando entró chikungunya, se tuvo que investigar. Y Dios quiera, cuando ojalá no entre esta enfermedad, ébola, ¿no? Ébola. Entonces ahí hay que investigar, ahí investigamos la ocurrencia de un brote. ¿Cuáles son las características de la investigación de un brote? Miren, la investigación de brote es una característica especial de estudios epidemiológicos, o sea, de diseños epidemiológicos.
Es una categoría especial de diseños epidemiológicos. Está involucrado como una forma muy especial de los diseños epidemiológicos que no los hemos mencionado, ¿no? ¿Por qué? Porque los estudios, la investigación de brote va a incluir la investigación descriptiva y la investigación analítica. Por eso dicen que es una categoría especial de estudios o diseños epidemiológicos. La otra característica de la investigación de brote es que la gravedad de sus consecuencias es uno de los factores más importantes para realizarla. Claro, si se mueren muchos, inmediatamente hay que investigar para intervenir. Y la razón principal es facilitar las acciones de prevención y las acciones de control, ¿no? Control, cuando ya se produjo la enfermedad, y prevención, cuando todavía no se produce. La otra cosa, la otra característica es de que, yo lo que les decía, pues, ¿no? Un brote es una emergencia. Es un infarto de miocardio, es una deshidratación severa, es una insuficiencia respiratoria aguda severa para el clínico. Para el epidemiólogo, eso es un brote, es una emergencia. ¿Por qué? Porque si nos demoramos mucho, se van a morir todos los que tenían que morirse o se van a enfermar todos los que tenían que enfermarse. Y ahí vamos a cargar con los enfermos y con los muertos, por no intervenir oportunamente, por no investigar oportunamente. Por eso que el enemigo es el tiempo, ¿no? En analogía, pues si viene un infartado, yo estoy descansando y dice, doctora, yo un infarto, espere mañana, se va a morir. Pues igual es epidemiología, ¿no? Si hay un brote, no va a decir, mañana lo vemos, no puede ocurrir eso. La otra cosa es que se inicia sin hipótesis definida, parte de una realidad diferente a lo cotidiano, por ello, primero describir el comportamiento. Entonces ahí también viene lo que dijimos. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando conocemos poco sobre una enfermedad? ¿Qué diseño implicamos? Le dijimos, un diseño descriptivo. Y eso es lo que vamos a hacer en un estudio de brote. Como no sabemos qué ha ocurrido, tenemos que hacer primero la descripción epidemiológica. Y en base a la descripción epidemiológica, como hemos partido sin hipótesis, van a generarse las hipótesis. Y esas hipótesis van a tener que ser comprobadas. Miren todos los pasos que sigue la investigación de brote. Primero tenemos que confirmar si se trata o no de un brote. Dice, RPP dice, hay 50 casos de personas que están con tos severa en tal sitio. Primero hay que confirmar la presencia del brote. Y vamos a ver cómo lo hacemos. Luego tenemos que prepararnos para el trabajo de campo. Tenemos que tener definido cómo vamos a caracterizar el caso. Luego tenemos que realizar la búsqueda sistemática de datos de diferentes fuentes. Esto de acá, clave. No sabemos nada. Descripción epidemiológica. ¿En qué variables? En las variables de la tríada epidemiológica. Tiempo, espacio y persona. Luego desarrollaremos hipótesis, evaluaremos las hipótesis, implementaremos medidas de control y prevención, evaluaremos las medidas y luego haremos un reporte final que será publicado y repartido a las autoridades, a la comunidad, a la prensa. Entonces, primero, confirmar la presencia del brote. ¿Cómo confirmamos? Primero deben recordar que los reportes de casos pueden aumentar por diferentes razones. Una de esas razones es porque cambió el proceso de reporte, ¿no? Dice, se cambió a la persona que hacía el reporte de casos y no fue capacitada, entonces puede reportar más de lo que usualmente hay. Entonces ahí lo primero que tenemos que averiguar, ¿cómo se está desarrollando el reporte? ¿Como siempre o ha cambiado algo? No, ha entrado un nuevo trabajador. Vamos a revisar la fuente para ver si realmente lo que reporta es real. Entonces, si confirmamos que es real, bueno, confirmamos, pero si no, tenemos que descartar la ocurrencia del brote. Otra condición que debemos de considerar es si ha habido variación en la definición de caso. Entonces, de repente, antes decíamos, vamos a reportar a aquellos pacientes que tienen fiebre, que tienen erupción dérmica, que tienen ganglios. Ahora vamos a cambiar la definición. Vamos a reportar todos aquellos pacientes en los cuales el trabajador sospecha que se trata de la enfermedad X. Entonces hemos hecho la definición de caso más sensible y consecuentemente pueden aumentar los casos. Entonces también tenemos que ver si no ha habido un cambio en la definición de caso. Si no ha habido, ya vamos diciendo, este es un incremento real.
La otra cosa es de que a veces alguien dice, voy a investigar sobre una enfermedad. Y entonces comienza a hacer búsqueda activa y comienza a incrementar los casos. Entonces también hay que ver si este incremento de casos no es producto porque alguien se ha interesado en una determinada enfermedad y como consecuencia está haciendo una búsqueda exhaustiva de casos. Entonces ha cambiado la modalidad de buscar los casos. Si descartamos todos estos casos, recién vamos a decir de que se trata pues de la presencia de un brote y lo vamos a confirmar comparando lo observado con lo esperado. Dice, yo espero que en el mes de enero hayan 50 casos de influenza H1N1, pero he observado que hay 100. Ah, miren, lo observado es mayor que lo esperado. Ah, entonces debe tratarse de un brote, habiendo descartado todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque puede aumentar, dice, a alguien se le ha ocurrido, antes hacíamos, de cada 10 personas hacíamos un hisopado para identificar H1N1, ahora no, como hay una investigación y hay fondos, a todos les hacemos. Ah, entonces ya no tiene sentido hacer esta comparación si hay alguien que está interesado en hacer la investigación, ¿ya? Esas cositas tenemos que tener en cuenta cuando queremos confirmar la presencia de brote. Entonces lo primero, antes de hacer una investigación de un brote falso, por esta consecuencia tenemos que descartar estas condiciones y luego recién confirmar la presencia de brote. El siguiente paso es la preparación del trabajo de campo. Y ahí nuevamente le reitero lo que se ha dicho, epidemiología no funciona solo con el epidemiólogo. Ustedes, seguramente el 99.9% va a ser clínico. Si ustedes como clínicos no reportan, no va a haber epidemiología. Entonces la epidemiología está basada en 3 elementos. El componente clínico, que es el que detecta el caso y lo reporta, el componente epidemiológico, que es el que hace el seguimiento y la sistematización del daño, y el componente laboratorio, que es el que hace el diagnóstico etiológico. Pero si no hay esos 3 componentes, no hay epidemiología. El problema es que los clínicos no quieren llenar las fichas, pese a que es una obligación, ¿no? Una obligación que deben llenar las fichas epidemiológicas y reportar. ¿Por qué? Porque si se les pasa un sarampión y luego hay un brote, es responsabilidad desde la perspectiva de salud pública de esa persona que no lo detectó. Pero ocurre. Entonces, igual, cuando nos preparamos para el campo, no es que el epidemiólogo va y va a buscar a los casos, tiene que conformar un equipo, como dice acá, interdisciplinario, donde esté el clínico, donde esté el laboratorio, donde esté el epidemiólogo. Evidentemente, frente a un brote, el que dirige las acciones es el que hace epidemiología. Luego de ahí tiene que coordinar con las autoridades de salud locales y regionales para poder tener las facilidades para investigar esta situación. Entonces, como ven, la preparación del trabajo involucra un trabajo multidisciplinario. Luego de ahí tenemos que definir el caso. Cuando vamos a investigar, hacemos la definición de caso. Y cuando hablamos de la definición de caso, hablamos de estos 3 tipos de definiciones: caso sospechoso, caso probable y caso confirmado. Cada uno de ellos es más o menos sensible. Caso sospechoso es una definición de caso muy sensible, mientras que el caso confirmado es una definición de caso muy específica. Entonces, dependiendo del momento del brote, dependiendo de lo que yo quiero, voy a usar definición de caso sospechoso, probable o confirmado. ¿Cuáles son las características? Cuando digo que un caso es sospechoso, cuando la definición está basada en los signos y síntomas clínicos. Cuando digo que una definición es, un caso es probable, cuando el caso incluye la definición clínica y el componente epidemiológico, el antecedente epidemiológico. Cuando digo que un caso es confirmado, cuando tiene el componente clínico, epidemiológico y además el laboratorio. Entonces, por eso les decía, muy sensible, dice, caso sospechoso, persona que tiene un cuadro de diarrea acuosa en los últimos 3 días. Ah, es el caso sospechoso. Caso probable, persona que tiene un cuadro de diarrea en los últimos 3 días y que ha estado en contacto y tiene antecedentes de contacto con otras personas con las mismas características. Probable. Confirmado, persona con cuadro de diarrea de los últimos 3 días, que ha estado en contacto con personas con la misma patología y además se ha identificado el Escherichia coli enteroinvasiva, ah, ese es confirmado. Definición clínica, clínica epidemiológica y laboratorial. Sospechoso, probable y confirmado.
Y acá está lo que les hemos dicho, la fase inicial debe ser altamente sensible, fase avanzada, altamente específica, ¿no? Entonces, dependiendo del momento del brote, vamos a utilizar las definiciones epidemiológicas. Y lo que sí deben ser aplicadas, para que no hayan problemas en la identificación de los casos, es que se tiene que hacer la definición de caso. Así como se les exige en sus diseños de investigación que tiene que hacer la definición operacional de la variable, la definición de caso también es fundamental cuando hacemos investigación de brote. Luego viene la búsqueda sistemática de datos y para eso usamos diferentes fuentes. Fuentes demográficas, información clínica, tenemos que ir a los hospitales, tenemos que identificar los factores de riesgo, tenemos que revisar reportes anteriores para hacer la búsqueda sistemática de los datos respecto a la enfermedad que estamos evaluando. Luego viene la caracterización epidemiológica. Y decíamos, la caracterización epidemiológica en los términos de la triada epidemiológica, en tiempo, espacio y persona. ¿Para qué? Para generar hipótesis que luego deben ser corroboradas, si que no son definidas en un primer momento, para ser corroboradas a través de estudios analíticos. Y en la generación de hipótesis debemos de tener en cuenta la investigación de la fuente, del modo cómo se transmite la enfermedad y la duración de la epidemia. Y como ven, estos elementos tienen que ver con lo que vimos en la segunda transparencia o en la tercera, que es la cadena de transmisión. ¿Por qué? Porque si intervenimos en la fuente vamos a cortar pues la transmisión. Si intervenimos sobre el modo de transmisión vamos a cortar la transmisión, ¿no? Entonces es importante que conozcamos la fuente, el modo de transmisión y la duración también. ¿Para qué? Para el tema de la búsqueda, primero el aislamiento de las personas y luego para la vigilancia de aquellas que estuvieron en contacto y ver si no presentan la enfermedad, y además también para hacer el tema del aislamiento de esas personas. Entonces tiene importancia la identificación de estos elementos en la caracterización epidemiológica. Cuando hacemos la caracterización epidemiológica la hacemos, le decíamos, en tiempo, y ahí hablamos de la curva epidémica, que expresa la dispersión de los periodos de incubación. Eso es lo que hace, ¿no? Se expresa cómo se dispersan los periodos de incubación individuales alrededor de un promedio en que se agrupa la frecuencia más alta de casos. Y en razón a ello vamos a presentar, las curvas epidémicas pueden tener diferentes formas. Y esas formas van a depender de cómo se transmite la enfermedad. Si la enfermedad se transmite por fuente común y es una exposición única, se va a presentar este tipo de curva. ¿Cuándo digo que es fuente común y exposición única? Cuando ustedes escuchan la noticia, dice, en el colegio tal, donde reciben el alimento de tal programa, aparecieron 200 casos de personas intoxicadas. Ah, eso es fuente común, porque todos tomaron la lechecita o comieron el pan. Exposición única, porque todos en un solo momento se expusieron al factor. A eso se llama fuente común, exposición única. O también le llaman así, exposición masiva común de corta duración, un solo día. Y se va a presentar así, va a haber un incremento súbito y después va a bajar. O sea, vamos a hacer un cerrito, si ustedes ven un cerrito así, decimos que es fuente común. Entonces, si decimos que es fuente común, ya sabemos de qué se trata. Y podemos intervenir. La otra es que sea fuente común, pero de exposición múltiple. O sea, la fuente es común. Dice, es la conserva de pescado. Claro, es fuente común, pero no todos lo consumieron o lo compraron en el mercado el mismo día y lo consumieron el mismo día, sino lo compraron en diferentes días y lo consumieron en diferentes días. A eso se llama fuente común, exposición múltiple, o lo que dice acá, exposición masiva común prolongada. ¿Y cómo se comporta la curva? Como decíamos, que cada una de estas cosas son los tiempos promedios de incubación, se va a comportar así, va a incrementarse como en la fuente común, exposición única, pero como es exposición múltiple va a ser una meseta y luego va a disminuir. Entonces, cuando vean ustedes una curva que incrementa, hace una meseta y luego desciende, debemos estar pensando que es de fuente común, exposición múltiple. O como dice acá, si hay contaminación accidental
de la red de agua, no todos tomamos a la misma hora pues el agua, ¿no? Van a haber diferentes momentos de exposición y consecuentemente diferentes periodos de incubación y consecuentemente diferentes momentos de incremento de casos. Ya que esa es la explicación en esta otra forma de presentación de un brote. Fuente común, exposición múltiple. Luego tenemos otra forma. Si ustedes ven esto, dos cerritos, dice así, uno y luego otro, este es fuente común debido a exposición masiva más casos secundarios. Pues esto sería la exposición masiva común y estos serían los casos secundarios. ¿Y qué son los casos secundarios? Son los casos que aparecen como consecuencia del contacto con los casos primarios durante el periodo de transmisibilidad. Esos son los casos secundarios. Pues, un ejemplo dice, un estudiante de medicina tiene influenza H1N1, va a su casa y tiene 5 familiares, y a partir de él se contagian 2 familiares. Los casos secundarios serían los 2 familiares que se contagiaron de el estudiante de medicina y llevó el microbio. Entonces, cuando tenemos una epidemia debido a exposición masiva común, ¿no? Este es un primer pico, luego aparece un segundo pico, este segundo pico es producto de los casos secundarios. Entonces esto sería fuente común, exposición masiva seguida de casos secundarios. Y cuando tenemos epidemia propagada por exposición múltiple, esto ya no es fuente común, esto se llama fuente propagada, y hay exposición múltiple, se presenta de esta manera, pues, ¿no? Y ahí se hace referencia al dengue, por ejemplo, ¿no? Es forma de serrucho. ¿Por qué? Porque van a haber múltiples exposiciones producto de la picadura, y cada uno de estos picos que van apareciendo va a ser la presencia o el acúmulo de los casos que se van a presentar como producto de esta fuente propagada. Para resumir de manera gráfica, tenemos esto que dijimos: un cerrito, exposición masiva común de corta duración, llamada también fuente común, exposición única, ¿cierto? Esto de acá, exposición masiva común prolongada más de un día, fuente común, exposición múltiple. Dijimos, sube, hace la mesetita y baja. Exposición masiva común con onda secundaria o fuente común más casos secundarios, fuente común hace un pico y luego estos casos secundarios. Y la exposición múltiple o epidemia por fuente propagada, serruchito, ¿no? Entonces ya dimos los ejemplos. En este caso dijimos consumo de alimentos, en este caso consumo de agua o de conserva que uno ha comprado en diferentes momentos. Esto, los enfermos contagiaron a los con los que estuvieron en contacto, y esto dijimos la picadura del insecto en diferentes momentos que produjo el tema del dengue, el tema del Zika, el tema del chikungunya. Acá también lo que podemos ver en términos de tiempo es cuánto duró el brote, ¿no? Duración del brote, y podemos saber también cuándo más o menos se produjo la exposición, también podemos saber, ¿no? Podemos sacar el promedio de los tiempos de incubación, podemos sacar el promedio de tiempos de incubación, y ese promedio de tiempo de incubación alineamos con el pico más alto, y ese promedio trazamos una línea hacia atrás o retrocedemos los días que corresponden a este promedio del periodo de incubación, y esto va a representar lo que es el momento en el cual se pusieron estas personas para que se produzca la enfermedad. La otra manera es cuando conocemos los periodos de incubación máximos y el periodo de incubación mínimo. Entonces, cuando tenemos los periodos de incubación máximo y mínimo, podemos calcular también el tiempo más o menos en el cual se produjo la exposición. Y para eso trazamos con el último caso, del último caso hacia atrás, el tiempo máximo del periodo de incubación. Y con el primer caso, el tiempo mínimo del periodo de incubación. Y entre ambos se va a ubicar el tiempo probable de exposición para que se produzca el brote. También se puede calcular cuánto dura y cuándo probablemente ocurrió el brote, o cuándo probablemente se inició el brote, ¿no? O se inició el contacto para que se produzca el brote.
o se inició la exposición para que se produzca el brote. Entonces, a través de las gráficas de las curvas epidémicas podemos determinar la duración de la epidemia y podemos definir el tiempo en el cual ocurrió la exposición para que se produzca la epidemia. La otra descripción que hacemos es el tiempo del lugar, ¿no? En el lugar, perdón. Y esto sí ya se recuerdan o no. ¿Recuerdan o no? Sí, deben recordar, ¿no? Este Jon Snow. ¿Recuerdan? Igual hacemos nosotros en la vida real, no es que Jon Snow nomás hizo. Cuando ustedes, por ejemplo, estén haciendo su serum y estén solitos ahí en su centro y tengan un brote, tienen que hacer todo esto. Ahí sí van a tener que entrar a internet y decir, estudio de brote, ¿qué dijo el profesor? Primero hay que ver si es un brote. Van a tener que investigar. Y luego van a tener que usar, y eso no lo van a hacer en un mes, tienen que hacerlo en 24 o 48 horas, tiene que estar resuelta el tema de la investigación epidemiológica para intervenir. Y tienen que hacer esto, primero graficar en términos de tiempo, hacer sus curvitas, en términos de lugar van a tener que hacer su mapeo si están en la comunidad para ver dónde se ubica la mayor cantidad de casos. ¿Están cerca del río? Seguro que el agua del río está contaminada, ¿no? Y ahí van a ir surgiendo las hipótesis. O en un hospital también se hace. En el hospital hay un brote, hay un brote de infección del torrente sanguíneo. Entonces tenemos que mapear dónde se concentran los casos. Y luego plantear por qué se concentran en ese lugar, las hipótesis. Y luego comprobar, decir, no, es que en ese lugar a los pacientes a todos les ponen catéter. Y cuando les ponen catéter no usan la técnica séptica. Entonces van a evaluar y encuentran que ocurre eso, confirman la hipótesis y hay que tomar las acciones inmediatamente. Entonces Jon Snow hizo eso, ¿no? Identificó los muertos y vio que estaba alrededor de la bomba de Broad Street y aplicó la medida de prevención sobre la fuente. Y se controló este brote. Entonces el lugar. Y la otra es persona. Y acá qué cosa podemos rescatar, a ver muchachos, con sus conocimientos previos de epidemiología que ya hemos llevado. ¿Qué información podemos rescatar de acá? Entonces siempre que ustedes vean esto, primero lean el título. ¿Qué dice? Brote de fiebre tifoidea, distribución, casos por edad. Cuando yo digo brote de fiebre tifoidea, ¿qué me imagino? Que ha habido, ¿brote qué es? Que ha habido una ocurrencia inusual de casos. ¿De qué? De fiebre tifoidea. Segundo punto, tengo que ver qué cosa hay en la columna, es edad, ya grupos de edades, casos, cuántos casos, los afectados, y acá hay una tasa, ¿cierto? Como es brote, ¿qué tasa se tiene que usar? Esa, no se olvide, y eso se los he dicho en la clase que hemos desarrollado mediciones epidemiológicas. Entonces, la tasa de ataque que mide el riesgo de enfermar en situaciones de brote, ¿cierto? Ya, entonces si ya tienen esa información, ¿qué me pueden decir de estos datos? A ver, describan esos datos. Estamos haciendo descripción epidemiológica. Entonces en el examen les puede venir este cuadrito y sin nada de acá. Y yo les digo, ¿qué representa la columna D? No me vayan a poner, si yo les pongo tasa de ataque, tasa de incidencia, tasa de prevalencia, distribución proporcional, no me vayan a marcar tasa de incidencia. Salvo que no diga que es brote, pues, ¿no? Si no es brote sí me pueden discutir, pero profesor, usted no dijo que era brote, podía ser. Pero ustedes saben que en el examen yo no les tomo adivinanzas, sino te preguntas para que respondan, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos, muchachos? ¿Qué decimos? ¿Cuál es la lógica que siguen ustedes cuando les piden que interpreten? Ninguna. No, sí, pues. Entonces yo les voy a decir, así como les he mencionado, cuando ustedes quieren identificar qué diseño es el que corresponde a aquel que me están presentando, como yo les dije, primero tienen que decir ¿hay intervención o no hay intervención? ¿No? Igual, en este caso tienen que preguntarse ¿qué información hay? Ya dijimos, es un brote y tenemos cifras absolutas y cifras relativas. Dentro de las cifras relativas tenemos la tasa de ataque. Siguiente pregunta, la tasa de ataque que mide, mide el riesgo de enfermar en situaciones de brote. Perfecto. Tercera pregunta, para que cuando se les pide
analice la información, lo que tenemos que ver son los valores extremos, los valores máximos y los valores mínimos. Entonces, si yo identifico valores máximos, ¿cuál sería la tasa más alta en qué grupo etario? ¿Se ve o no? De repente no se ve. A ver, de 10 a 14, ¿no? ¿Qué significa que la tasa de ataque en el grupo de 10 a 14 sea de 44.3? ¿Qué significa? Que en ese grupo etario tiene el mayor riesgo de enfermar en esta situación de brote. Entonces la pregunta que nos haremos será ¿cuál? ¿Por qué, no? Y la respuesta a ese por qué serán las hipótesis que surgen de la descripción epidemiológica. Si las respuestas, las hipótesis, las podemos comprobar durante la investigación, ahí queda. Y decimos, ah, sí, es porque, mira, se había contaminado la leche con tal cosa, o no, el que vende los alimentos es portador de salmonela, se va al baño, hace sus necesidades, no se lava las manos y prepara la salchipapa que le da. Y los que más consumen son los de 10 a 14. Entonces ahí queda, bueno, es el señor el que contamina, ahí queda. Entonces cortamos la cadena y no hay que hacer más. Pero si no sé, voy a tener que hacer otras investigaciones. Para eso sirve esta descripción epidemiológica. Realmente no son números en vacío, ¿no? Son números. ¿Cuándo tiene valor? Cuando nosotros lo interpretamos. Por eso que nuevamente también yo les digo, esta no es información estadística. Dicen, ah, profesor, me toca presentar la información estadística. Claro, si ustedes presentan como tal, si es información estadística, es más alto acá, más bajo acá, eso es información estadística, pero lo que tenemos que darle es la connotación epidemiológica. Y la epidemiología lo que busca es generar hipótesis para prevenir y controlar. Listo, acá también pueden hacer el análisis, ya acá nos hablan por sexo, hombre y mujer, y podemos partir de lo general y decir quiénes son los que tienen más riesgo y luego desagregar por grupos etarios entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces hay bastante análisis que hacer con esta información y en base a ello generar las hipótesis. Ya, yo creo que ya hablamos, la fuente, y ahí tenemos que desarrollar hipótesis sobre la fuente, ya habíamos dicho la fuente. ¿Quién es la fuente? Es ese señor que no se lava las manos y que es un portador. Y ese es el que contamina pues, los alimentos y los consumen los niños. O la otra, no, los niños no se lavan las manos, pues, son los que más frecuentemente no se lavan las manos, ¿verdad? Por eso es. El modo de transmisión, ¿cómo se transmite? Directo o indirecto. Y la exposición, si está asociada a mayor o menor riesgo de enfermar. Entonces tenemos que ver la fuente, el modo y la exposición. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de cortar la cadena y consecuentemente controlar en este caso cuando está presente la enfermedad y posteriormente prevenir para que no se repita un brote. Y como dice acá, la hipótesis nos lleva a la fuente de transmisión probable y la exposición que cause el daño o enfermedad. Luego tenemos que evaluar la hipótesis. Les decía, no he podido contestar por qué se enferman más los de 10 a 14. Entonces tengo que desarrollar estudios analíticos. Miren, por eso les decíamos, el estudio, investigación de brote es un diseño especial, ¿no? Ya vimos, tiene el diseño descriptivo que hemos visto anteriormente y después, si no podemos responder a las hipótesis que nos hemos planteado, vamos a tener que usar los diseños analíticos. Y en ese contexto, el diseño analítico que se utiliza con más frecuencia en situaciones de brote se llama estudio de caso-control. Estudio de caso-control. También se pueden utilizar estudios de corte. ¿De qué va a depender? Va a depender de cómo se comporta el brote, ¿no? Si la enfermedad es rara, ¿qué usarán? ¿Caso control o corte? Si la enfermedad es rara, ¿qué usarán? ¿Caso control o corte? Caso control, así es. Si la exposición es rara, corte. Entonces de eso va a depender que en un brote yo use un estudio de caso control o utilice un estudio de corte. Generalmente se usan, como dice acá, estudios de casos y controles, ¿ya? Generalmente. Pero pueden usarse también estudios de corte en situaciones de brote. ¿Para qué? Para comprobar o evaluar hipótesis. ¿Esto recuerdan? Sí, esto sí recuerdan. Para evaluar la hipótesis tenemos que determinar ¿qué cosa? Primero esto. Un ratio que permite ¿qué? Determinar ¿qué cosa? ¿Para qué se usa el OR?
Fuerza de asociación. ¿Y el intervalo de confianza para el OR para qué sirve? Muy bien, muy bien. ¿Cuándo decimos que es significancia estadística? ¿Cuándo? Muy bien, muchachos. Eso tiene que aprender. Aprendido bien y ya pueden realizar metaanálisis, pueden hacer sus trabajitos de investigación, determinar la fuerza de asociación. Y cuando quieren determinar significancia estadística utilizan solamente el famoso chi cuadrado, ¿no? También se puede calcular la prevalencia de exposición en los casos y la prevalencia de exposición en los controles, que es diferente a la prevalencia de los expuestos y la prevalencia de los no expuestos. Acá se calcula verticalmente, ¿no? A sobre A más C y B sobre B más D, ¿no? Así se calcula la prevalencia de exposición en los casos y la prevalencia de exposición en los controles. Y a partir de ello ya podemos tener una idea. Si la prevalencia de exposición en los casos es mayor que en los controles, ya vamos diciendo de que ese factor seguramente tendrá algún rol. Y para eso determinamos si tiene significancia estadística y si tiene cuál es la fuerza de asociación entre ese factor y la ocurrencia del daño. Luego que ya tenemos eso, hacemos la implementación de medidas de prevención y control. Ya dijimos prevención para evitar que ocurran nuevos brotes y durante el brote para controlar el brote, ¿no? Las medidas de control y las medidas de control van a ir orientadas, como ya se dijo, a la fuente o al modo de transmisión fundamentalmente, ¿no? Ya vieron ustedes que han vivido la epidemia de influenza H1N1 y ahora también cuando hay influenza en el Asia, cómo andan las personas con su tapabocas, ¿no? Casualmente, ¿sobre qué estamos interviniendo? Sobre la vía de la puerta de salida y cortando el modo de transmisión de la enfermedad. Y como dice acá, estas medidas, así como cuando ustedes dan el Isorbide, como ponen un endovenoso, también las medidas que